Fue hasta algunos 5 años, 4 años, Ok. donde comencé a preguntarle a mi abuela qué había pasado con su madre. Comencé a preguntar a la familia de mi padre cómo fue su madre, cómo fue su papá, qué habían pasado, cuántas pérdidas tenían, qué se cooperaba ahí. Y cuando comencé a buscar, bueno, tú sabes que encontré que mi bisabuelo levantó una capilla ahí en el campo donde él estaba y se prendían unas cuantas velitas, don fulano y a don Perencejito. Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para todas las naciones. Es más que un gozo estar aquí nuevamente para compartirte la palabra de Dios, lo que el Señor quiere que escuches en este tiempo. El día de hoy tenemos un testimonio poderoso. No quiero abundar mucho, quiero ir directo al punto porque sé que te va a bendecir y va a bendecir aún a los que ni han nacido de tus generaciones. El día de hoy, nuestra invitada queremos que se presente para poder entrar en materia. Es un testimonio que te va a bendecir, Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado. Mi nombre es Brayani Galván, apodada como la ministra, para los que deseen. Amén, poderoso. ¿Cómo fue su infancia? ¿En qué ambiente usted se cría, se desarrolla? Bueno, mi historia inicia desde el vientre de mi madre, arrastrando una maldición generacional. Mi mamá es concebida por mí y desde que caigo al vientre a mi padre le dicen en un altar de santería que es una niña y que tiene que ser hija de una entidad. O sea, hubo una marca desde que estaba en el vientre. A los 3 meses de embarazo mi mamá tuvo un accidente, casi me pierde. Y nazco el 5 de abril del 92. Dios se manifestó, mi mamá sorprendida de un bebé tan grande y con tantas cosas que ella no entendía en el mundo espiritual. Pero Dios tenía diseño y propósito. Mi abuela, que fue la que decidió y pactó con la simiente de gobierno que había dentro de ella y comenzó a llevarme a la iglesia. Ella comenzó y dijo, bueno, Señor, ella la entregaron a un altar de santería, yo la voy a llevar al templo. Y ahí comenzó la guerra entre el bien y el mal. Guerra de altares. Dios mío. Amén. A los 3 meses me da bronconeumonía, casi me pierden. Al año me hicieron lo que le llaman allí mal de ojo. Ay, ay, ay. Ahí casi tampoco me salvan. A los 3 años fui marcada por lo que le llaman intento de violación, Wow. que marcó mi vida de una manera exuberante, porque eso despertó en mi mundo espiritual que otras personas, que yo fuera la casa o la presa de los depredadores. Wow. Después en ese lapso de tiempo iba a la iglesia, pero como me llevaban a los altares a practicar, a los 5 años veía los números desde el tabaco, leía la taza, pero en la iglesia adoraba a Dios porque yo quería servirle al Padre. Dios mío. Pero en la iglesia no me soportaban porque decían, esta niña tiene mucha energía, o sea, era muy fuerte lo que había. Pero nadie sabía que era una guerra entre el mundo espiritual y el mundo de las tinieblas, Wow. guerreando poderosamente con lo que Dios había destinado desde la fundación del mundo con Brayani. Brayani fue marcada con rechazo, fue marcada con abandono, con lo que te dije, después del intento de violación pasaron violaciones entre mujer y hombre. Wow. Ya a los 13 años conecto con lo que le llaman el primer amor, pero como vengo de una Marcada. situación de marcas, di de lo que recibí, marqué a esa persona y comencé a marcar a todo el mundo. Tenía un espíritu de venganza que yo quería con mis propias manos darle al otro de lo que yo había vivido. Pero en ese tiempo, a los 11 años, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y yo por primera vez tuve la experiencia de hablar en lengua, de ver los ángeles. Y así como el enemigo me usaba, así Dios me depositaba para querer usarme. Dios mío. Y para querer depositar su gloria. A la edad de 16 años, duré 6 meses en el Evangelio. No pude más, porque el nivel de iniquidad, el nivel de puertas abiertas, era muy grande. Era muy grande y fue propósito divino. Incluso en la iglesia me decían, otra vez se va a descarriar, porque no duraba más de 6 meses. En ese tiempo duré 2 años en las tinieblas, en los lugares oscuros de la depresión. El enemigo me permitió estar en un nivel económico bueno para que conozca, pero aún ahí estaba el vacío, porque el dinero no llena.
fui propietaria de algún negocio por los medios de la belleza y del cuerpo y juventud. Hacía lo que se llama negocio, negociaba mi cuerpo. Y eso me permitió entrar en lo que es la drogadicción. Wow. Duré 2 años perdida en las drogas. Y allí un día el Señor, así como estoy sentada aquí, escuché una voz, estaba en un punto de droga y me dijo el Señor, si no sales de aquí, serás como una de las chicas que van a pedir una cosita por otra cosita. Ay, 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 ay. Y yo miré al cielo y yo le dije, Señor, yo sé que tú me vas a levantar. Y comencé a negociar con Dios desde la tiniebla. Comencé a decirle, Señor, yo quiero irme de aquí, pero yo necesito que tú hagas esto. Y es donde Dios me conecta con mi esposo, que en ese momento era mi empleado y yo tenía posición de jefa. Y Dios me une junto a este hombre, donde casi pierdo la vida, porque entonces con la persona que estaba ahí, pensaba que yo era de su propiedad. No me quería, pero tampoco quería que yo bajara de nivel. Wow. Pero el nivel aquí lo da Dios. Wow. Porque mi esposo con la misma condición de depresión, de un mundo sin oportunidades, yo llegué destruida, yo llegué sin nada, sin nadie que creyera en mí, sin nadie que quisiera, porque imagínate, vengo con un expediente de que es la chica que brega con la brujería, tiene demonios, no me daban la mano en la iglesia porque sentían que yo le podía hacer una transferencia. Eso te pasó en una época que le dicen la época de la transferencia, donde muchos evangélicos no querían predicar al vagabundo porque se pega eso. No le quiero predicar a la prostituta porque se te pegan los demonios. Prostituir después. Entonces, en el tiempo en que la gente no entendía que la autoridad de Cristo estaba por encima, de tal manera que cuando habla de las huestes de maldad, regiones celestes, hay un versículo que detrona eso cuando dice que estamos sentados juntamente con Cristo, haciéndonos entender que no debemos reprender los demonios hacia arriba, sino hacia abajo, porque si estamos sentados con Él, tú estás en la época... Damos la orden, ni siquiera tenemos que reprenderlo, entonces, porque tenemos ángeles a favor, ángeles que están peleando y que están para eso, nosotros estamos para dar la orden como embajadores. Tú estabas en la temporada de ese temor, y no te saludaban. No, y en la iglesia bajo la legalidad de que mi mamá no era cristiana y me vestía con X ropa, siempre me excluían. O sea, yo vine de un maltrato profundo. O sea, de la religión, no eran los hermanos, era la condición que Dios necesitaba para manifestar su gloria. Claro. Porque si no había alguien que no creyera en el depósito, no se podía ver un vaso listo para manifestar. Y fue necesario. Fue necesario cada golpe, cada estrategia que las tinieblas orquestó para entonces demostrarme el Dios que me rescató. Porque recuerdo como era que cuando Dios me levanta, yo no tenía nada. Yo llegué a la mano como la canción Pasa en la tormenta, sin nada, nada que ofrecerle a nadie. Mi esposo me redimió como hizo Jesús con la iglesia. Mi esposo, 12 años tenemos de matrimonio. Wow, gloria a Dios. Para la gloria del Eterno, y nunca ha recordado mi pasado como algo de avergonzarse, sino como esa mujer fue la que Dios la levantó y me levantó a mí también. Porque él no era cristiano. Él no era cristiano y Dios me dijo a mí, yo quiero que tú le modeles mi gloria. Él venía de un hogar donde no creía en la religión por causa de la imposición de que hay que orar, que el muchacho le cogió odio a la iglesia. Wow. Y él me esperaba desde la esquina. Yo iba a la iglesia y él me esperaba de la otra esquina porque le avergonzaba que dijera, mire, ese es el esposo de la cristiana. Wow. Y en ese proceso, a los 2 años, Dios lo llama a él al evangelio, con un llamado también. Y ahí me levanta y me dice, te vas a llamar Rayani, pero te voy a llamar yo la ministra. ¿Por qué la ministra? Porque de ese mundo, de donde yo te saqué, vas a ir a dar por gracia. Vas a ir a decirle que hay un Dios vivo y de poder, que restaura, que sana, que liberta, que da libertad a cautivos, que da sanidad, aleluya. Y ese Dios es el que yo ando predicando desde hace 12 años. No podía tener hijos porque venía con unas condiciones de hipotiroidismo que me lo impedían. Pero Dios rompió todo pronóstico de la ciencia y tengo para la gloria de Dios 3 hijos. 4, uno Dios lo tomó para su gloria
Amén. Santo Jesús. Y comencé a ver la manifestación de Dios. A los 4 años de servirle a Dios, fui impactada por un inicio de cáncer en la trompa, en el cuello del útero, células cancerígenas, todo el mundo sabe. ¿Ya habías tenido todos tus hijos? O No tenía una nada tenía más. una nada Y más? salió el diagnóstico anormales anormales atípicas. Ay, cha, El que cha, es cha. médico sabe que es un inicio, es como la conjunción de lo que viene. Ujú. Y Dios me dijo a mí, véatelo de nuevo al mes siguiente, que no tienes nada. Yo te Amén. sano, porque vas a ir a dar sanidad desde la óptica de la enfermedad. O sea, me puso en una posición de carencia, de escasez, aleluya. Wow. Me llevó a la profundidad de lo más vil, como David, porque me haré más vil por causa del nombre de Sí. Dios, para manifestar que de aún de los escombros mi Redentor vive. Wow. Aleluya. Y fueron todos estos procesos los que fueron formando el carácter de lo que hoy es el inicio, porque no voy a decir que estoy terminada, somos un vaso en reconstrucción. Pero desde ahí Dios comenzó a dar canciones. Me decían que no cantaba, que tenía la voz como un becerro. Ay, Dios mío, Padre. Y toda esa palabra yo la usé y Dios lo usó para decir como Abraham, seré estéril, ahora tú vas a tener padre de multitudes. Ah, No tenías nada, ahora vas a tener en abundancia. wow. Aleluya. Y ver cómo Dios se manifiesta y cómo rompió la cadena, guerreando con los espíritus de ahí a ahí, Wow. marcando el territorio de gobierno, de lugares de depresión, de lugares de cárceles espirituales, cárceles del alma, donde el Eterno nos permitió llegar. ¿Para qué? Para identificar los diferentes estados y los diferentes tiempos, Ujú. en lo que una persona en libertad puede creer que anda. Porque usted va a declarar la libertad a la magnitud en la que se encuentre manejando. Sí, sí. A veces creemos que estamos completos y es donde Dios dice, espérate, que viene la parte 2. Viene el siguiente eslabón que quiero ver, que tú veas la gloria mía. Aleluya. Cada bebé que llegó vinieron en modo honra, modo Dios, para que yo vea su gloria y para que comience a identificar a qué nivel Él quería que fuera exhibido su evangelio. Y hoy en día estamos aquí por su gloria y su honra. Wow. Poderoso lo que hemos escuchado, señores. Así, ella testifica cosas tan profundas. Yo sé que hay mucho que Dios ha hecho en tu vida, pero hay algo que me llama la atención. Hablaste de un cáncer iniciando y hablaste de que después de eso vinieron más hijos. Sí, correcto. ¿Cómo fue ese proceso de esa noticia y qué tú pensabas en ese momento? Bueno, cuando llegó ese diagnóstico, mi padre acababa de tener un ACV hemorrágico en el cual se iba. Wow, se iba. Se iba, él se fue y Dios lo devolvió. Dios mío. Yo le dije, Señor, devuélvelo porque yo tengo que perdonar a ese hombre. Wow. Yo tengo que aceptar y entender lo que tú permitiste que él hiciera conmigo, porque había propósito. Y yo comencé a sanar y perdoné a mi padre. Entendí que todo lo que Dios permitió fue bueno y fue para mi bien. Wow, pero qué Y cuando locura. llega el diagnóstico, bueno, ¿qué te digo? Yo digo, eso es verdad. Y es cierto que células normales atípicas, sí. El doctor que me atendió se llama doctor Calderón. Él vio el diagnóstico y me dijo, mira, hazte una coloscopía para confirmar que lo que tienes Ujú, es. ujú. Pero yo me fui un chin más loca y me fui más lejos y le dije, Señor, ¿me hago la coloscopía o qué hago? Él me dijo, ora. Y al mes siguiente repítete el examen porque no tienes nada. Y fui al Instituto del Cáncer, me hice una base líquida y cuando se vino el diagnóstico, cero probabilidades para células Wow, gloria a Dios, Jesús. cancerígenas y atípicas. Gracias, Jesús. O sea, por su llaga fuimos curados. Yo me fui al madero, yo me fui a la palabra. A veces las personas leen la palabra, pero vivir la palabra es el lugar donde se manifiestan los milagros. Y no solo los milagros ocurren como uno quiere. En ese momento Dios quiso exhibir sanidad. Wow. Y yo recibí mi sanidad. Y tengo mi diagnóstico en casa donde decía, tiene, y donde el otro decía, no tiene. Para su gloria y su honra.
Dios lo hizo poderosamente. Sí, pude perdonar a mi madre porque fue el instrumento que Dios usó para golpear mucho las áreas débiles de la autoestima, porque ella simplemente dio de lo que tenía. Ella viene de una cadena generacional donde se marcaban los hijos, donde se estableció una palabra de maldición. Y el Señor me dijo un día, recuérdate lo que dije en Génesis 2, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ella le va a herir en el calcañar, pero tú le vas a pisar la cabeza. Y tú representas la simiente de la mujer en este tiempo. Te hicieron coherederas de la gracia, mujeres respetadas, que se van a levantar a predicar la palabra del Eterno, a hacer luz, a construir, a reparar, a restaurar lo que un día el enemigo dijo que no tenía valor. Wow. ¿En qué etapa de tu vida es que te das cuenta de las guerras espirituales que alberga la genética, o sea, la parte familiar? Tú sabes que viviste la experiencia de que te llevaban altares, pero no es lo mismo ahora sirviéndole a Dios, estas entidades espirituales diciendo que no, que tú le correspondes. ¿En qué momento tú entiendes que es una guerra y que hay que hacer algo en contra de esto para desarraigarlo de manera generacional? ¿En qué etapa de tu vida en la fe que lo entiendes? Bueno, te puedo decir que la guerra la viví desde siempre. Ahora, identificarla y poder tener la madurez de enfrentarla fue hasta algunos 5 años, 4 años, donde comencé a preguntarle a mi abuela qué había pasado con su madre, comencé a preguntar a la familia de mi padre cómo fue su madre, cómo fue su papá, qué habían pasado, cuántas pérdidas tenían, qué se operaba ahí. Y cuando comencé a buscar, bueno, tú sabes que encontré que mi bisabuelo levantó una capilla ahí en el campo donde él estaba y se prendían unas cuantas velitas, don fulano y a don Perencejito. Pero del lado de mi papá, que son la gente de Samaná, mi bisabuelo cruzó de Boechivo San Juan a Samaná. Y esa gente venían de ir, incluso la descendencia del apellido de la familia de mi papá, le hacían culto a Papá Liborio. Y tengo el libro donde se dice que uno de mis ancestros, hasta que Papá Liborio no fue a echarle el agua bendita, no se fue. Porque era un nivel de cautividad muy fuerte. Muy fuerte. Esa gente venían de ser profetas de Baal, ¿me entienden? En esa dimensión operaban. Sí, entiendo. Entonces ahí llega esta etapa de tu vida en que empiezas a romper con esas maldiciones. Una pregunta que quiero hacer con el objetivo de que personas que vienen de ese tipo de casas, que vienen de ese tipo de maldición, no han sabido cómo deshacer, cómo reaccionar, cómo batallar, o más que batallar, cómo quebrantar esto una vez por todas. ¿Cuál es la manera correcta que entiendes? Porque sabemos que a cada quien Dios le da, que se debe utilizar, cuál es el mecanismo o la revelación, o cómo se debe orar para que Dios deshaga ese tipo de maldiciones generacional, que no es simplemente de prender un tabaco o de una adicción a un juego, no, sino de maldiciones de brujería, de hechicería. ¿Cómo se debe trabajar esas ataduras? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Lo primero es renunciar. Renuncia. Primer paso, comienzo a renunciar, a deshacer todo pacto, todo conjuro, todo lo que se haya enlazado con mi nombre, con mi sangre, con la simiente de mi madre. Recuérdate que en una mujer operan 4 generaciones. ¿Cómo así? Se llama célula mitocondrial. En el vientre de la mujer hay un útero que se está creciendo con la niña que está dentro, pero dentro de ese útero hay otro útero con la célula tuya, de lo que tú representas, de la simiente. Por eso Dios habla de simiente, no le dice a la mujer, porque ya la mujer había declinado en abrirle el portal del pecado. Ahora dice, con la simiente que voy a trabajar. Entonces, comenzar a desligar todas esas ataduras y romper y renunciar sobre ellas es comenzar cambiando el lenguaje. A veces no tenemos, como dice Jesús, no tenemos lo que pedimos porque oramos mal. Y al orar mal, comenzamos a no recibir lo que estamos pidiendo en el Espíritu, porque el lenguaje tenemos que alterarlo. Veo hasta gente en la fe diciendo cosas que no viven y luego operando desde la dualidad. ¿Cómo así? Hablando bien y mal. Wow. El bien y mal están comprendidos todo en Dios. Wow. Porque todo lo malo viene para un bien y todo el bien viene para darte una experiencia. Wow.
Y si no lo ves desde esa óptica, no vas a salir de la cautividad. Es necesario comenzar a renunciar y a cambiar el lenguaje. Yo comencé renunciando y luego agradeciendo. Agradezco a mi Padre, porque gracias a Él estoy aquí, pero yo soy la representación del reino que viene a traer cambio. Soy la que rompo con la maldición generacional. Y me paré en 2 patas y comencé a hacer mi trabajo en la fe. Comencé a orar, comencé a decirle, Señor, no tengo la salida, dame las llaves, dame la puerta donde debo de ir. Y Él me cambia el lenguaje. O sea, que tú no maldices la casa de donde tú saliste. No, jamás. Hay gente que está maldiciendo la casa de donde salieron. Te están maldiciendo a ti. Entonces se están maldiciendo ellos mismos. A ellos también. mismos. Porque tú saliste de esa casa. O sea, tú dices que entraste en un tiempo de gratitud. Señor, pero que esto fue difícil. Gracias. 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 Entonces eso Gracias. también corta cosas. Comenzó a cortar y comenzó a restablecer. Y abre nuevos. Porque ¿qué sucede? Mira, tú no te has visto que hay un lugar donde se juega, donde hay una discoteca, donde se ve mucho romo y luego se pone en iglesia. Eso se llama redención, que fue lo que vino a hacer Dios con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a redimir. Usted no vino a juzgar lo que hizo su mamá con usted. Usted vino fue a redimir esa línea que ella no conocía porque no tenía la capacidad de entender qué era lo que estaba pasando en su vida. Cuando yo comencé a buscar la genética de mis ancestros, me quedé mala porque comencé a ver que estas mujeres no tenían un esposo fijo. Wow. Estas mujeres venían desde la esclavitud, desde el maltrato, Un patrón. desde el abuso a nivel psicológico, emocional, en todos los tiempos. Entonces, todos esos sentimientos yo comencé a manifestarlo. Y toda mi agresividad en el mundo físico era buscando la manera de romper y de establecer un nuevo orden. Pero no sabía cómo. Entonces, ahí viene la luz del Evangelio, viene la luz del Eterno, de Jesucristo. Y dice, yo te voy a redimir para que tú redimas esa línea familiar. Y que lo que se vivió sea contigo un antes y un después, como hubo en la cruz. Porque Él mismo lo dijo, y harán cosas mayores en nombre mío. Sí, sí, sí. O sea, este antes y después yo lo hago para la humanidad. Ahora, cada ustedes tienen la responsabilidad de reparar los portillos. ¿Me entiendes? Y de no mirar que, por ejemplo, todo lo que yo viví en las iglesias, esa gente son mala. No, esa gente, gracias a ellos, yo soy lo que soy hoy. Wow. Porque si ellos hubiesen entendido cuál era el diseño, quizá no crezco. Que fue lo que pasó con Jesús en Nazaret. Si la gente de Nazaret entendía que era el Cristo, se acabó el relajo y nos perdemos nosotros. Eso es cierto. Era necesario oscuridad en parte, ceguera en parte y incapacidad de conocimiento en parte. Para que sea desvelada la luz del Evangelio. Dios mío, Padre. Eso está demasiado fuerte, Señor. ¿Sabes Gloria qué? a Dios. Escuchándote, me llega a la mente personas, han hecho preguntas aquí en los comentarios de cómo encontrarse con nuestro propósito en la tierra. Y yo sé que al tú decir que hasta las cosas negativas vienen formando parte de un escalón del camino, esa parte que tú ves incompleta, ¿y cómo yo voy a cruzar de aquel lado si falta un pedazo del camino? Son esas cosas negativas que te empujan a dar el salto para tú poder cumplir con el propósito. Sabes que hay mucha gente que no está mirando ahora, Sí. que hago hincapié en que vienen de casas de maldición, de brujería, hechicería, y están sirviéndole a Dios ahora mismo, pero ellos todavía tienen la mente en Egipto, en el dolor de que, wow, mi familia entera no fue cristiana, no le sirvieron a Dios, yo vengo de esa familia, yo no puedo ser profeta, yo no puedo levantarme en este tiempo con una palabra, tú sabes, como habla el dominicano, no puedo ser un evangelista usado, no tengo. Y sé que a través de esto que está diciendo, de que aún las cosas negativas, pero esto abre un portal, lo que dijiste, y es que hay gente que va a tener que llamar a papi. Y Va a reparar tener esa que relación. Reparar esa relación, pero que él fue que hizo el daño, yo no tengo por qué. Llama. Era necesario. Un hermano, un tío, un familiar, alguien que abusó, alguien que hizo daño. Era necesario. Hay una llamada que es la que completa el camino, el pedazo que te hace falta, para poder fluir en esa asignación que tú sientes que tienes que hacer. Incluso esa persona que hizo el daño fue víctima igual. Lo digo. Fue una incapacidad de no conocer su función. Dios mío. Cuando tú desconoces tu función, no puedes tomar una posición Wow. para poder acceder a la dimensión en la cual estás llamado a ser. Wow. Entonces, si somos llamados embajadores, coherederos, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, usted tiene que saber cómo operar un gobierno. Ok, vamos a golpear algo fuerte aquí. Gloria a Dios.
Después de un diagnóstico de cáncer, Dios te sana, se supone que no podía tener más muchachos, tiene más. No te vayas más lejos. El niño, que fue el segundo en nacer, nació sin yo tener hormonas tiroideas. Dios mío. O sea, cuando yo fui donde el doctor, ya casi pariendo, él me dijo, mía, pero tráeme el niño cuando nazca, quiero hacerle unos análisis. El niño estaba propenso a nacer con un síndrome de cretinismo. Wow. Donde todo el mundo que pueda buscarlo en Google va a ver los rasgos de un niño que no crece, que le crece la barriga, que los brazos son flaquitos y que a nivel intelectual su coeficiente es mucho más lento, trae retraso mental. Jesucristo. Y déjame decirte que mi hijo salió con un 0% Wow. de probabilidades de tener cretinismo, aún yo teniendo la hormona de la tiroideas en 100. La TSH, el que es doctor y vea este mensaje, sabrá que tener la TSH en 100 y la T3 y la T4 en 0, eso es 0 producción de hormonas para que un bebé nazca sano. Dios mío. Y Dios me dio a mi muchacho sano. Hasta los científicos están llevando esta vuelta. Sí, no, porque ellos son testimonios, Sí, es un sí. testimonio. ¿Sabes que qué? es una realidad. Entonces viene, nace el segundo, nace el tercero, pero quiere ir al cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Jaime, Antes de tú decir la explosión, tú lo tuviste 9 meses. O sea, lo llevaste en tu vientre, no sé si 8, si 7 o si 9. 9 meses, 39 semanas. 39 semanas. Te preparaste para, albergaste la unción de madre. ¿Por cuarta vez? Sí, por cuarta vez, ahí viene. Ya sabías que venía un varoncito. Que se lo pedí a Dios. Yo quería 2 hembras y 2 varones. Dice, háblame, nace el muchacho. Te lo dejo ahí. ¿Qué pasa? Voy un chisme para atrás. Descubro que el bebé iba a venir cuando tenía casi 2 meses de embarazo. O sea, yo descubro mi embarazo ahí. Yo lo descubrí casi teniendo 3 meses de gestación. Ay, Dios mío. No estábamos preparados para un cuarto bebé. Pero aún así le creímos a Dios. Y nos vimos en la posición de, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije a mi esposo, vamos a seguir creyendo. Duré desde los 5 meses de embarazo hasta completar los 9 trabajando con la ilusión y teniendo mi bebé en el vientre. Dios me dice, ponle Jaín, porque él viene a dar vida. El nombre se lo pongo semana antes de nacer, porque tampoco tenía nombre. Y fue una ilusión ver el nacimiento del bebé, porque nace en 0 pesos con 0 centavos. Wow. Con el número de eternidad, pero a la izquierda. Santo Padre. Porque el 0 a la derecha, con un par de 0, tiene un valor, pero a la izquierda no lo tiene. Y desde la sala de recuperación estaba yo diciéndole la palabra, Señor, dile a mi esposo que haga esto, que haga lo otro. Y comienza a mandar a los ángeles que manden los recursos, porque yo tengo que ir por una habitación donde no tenía cómo poder acceder a ella, porque no teníamos el dinero en ese momento. Wow. El niño nace, una gracia. Cuando lo vi yo dije, cónchale, para que yo me preparé, porque el muchacho nació muy bello. En el momento de la preparación, Dios me prepara, cuido a mi bebé, lo amamanto, tengo que enseñarle a amamantar. Él nació más pequeño, más delicado que los demás, toda una delicadez, una cosita. Y veo la gloria de Dios. El bebé mío, el varón, jugaba con él en el carrito. Decía, ay, manito, vamos a jugar cuando tú nazcas. Y cuando nació, bueno, la misma alegría todo. El niño vino con una misión de durar 56 días de vida. O sea, lo mismo que yo duré para descubrirlo en la gestación, fue lo que él duró de vida. De vida, Dios mío. 2 meses y algo. Padre Santo. El Señor me fue preparando para este impacto, para activar lo que estaba durmiendo dentro de mí. Luego de tener una trayectoria de sequedad, de iniquidad, de maldición, de brujería, de hechicería, me toca ahora ser la que abre el portal para ver lo próximo que Dios quiere mostrar en esta generación. Dios mío. Los milagros son buenos, la sanidad son buenas, que Dios levante el muerto es bueno, pero entender el por qué Dios toma la vida de mi hijo, porque él me corrigió, él me dijo, no diga Dios, Jehová quitó. No, yo no le quito a nadie. Ese aliento de vida era mío. Wow. Aleluya. Muy fuerte. Lo único que nos quita la capacidad de ser como Dios es dar la vida. Y Él es que la da y la toma en su tiempo propicio.
Y en medio de la situación, de la emergencia, le digo yo a la doctora, dígame, ya, dígame, deme el diagnóstico. No, que ella le va a decir yo, dígame, porque yo sé que Jehová está aquí. Wow. Y con todo yo voy a seguir glorificando el nombre del Eterno. En el momento mucha gente no entendía y pensaban que era el impacto de lo que está pasando. Sí. Pero Dios me dijo, mira el mundo espiritual y comienza a leer lo que yo traigo. Él era el más pequeño. La última muerte que hubo en mi familia fue hace 24 años. Wow. No había una preparación de cómo se va a preparar alguien cuando parte. Y Dios comienza a prepararme a mí para comenzar a preparar lo que viene. Dios mío. Pero comienza a activar y a decirme, hay mujeres que han perdido sus hijos y que no tienen la capacidad de perdonarse a sí misma por lo que yo hice para que ella den vida a otro. Dios mío, Padre. Esto está muy fuerte, Se Señor. catara. Handa la bashe. Fue necesario conocer la capacidad de pérdida para que puedas entender el corazón de los demás. Wow. Esto te abrió Aleluya. nuevas dimensiones de entender el corazón. Corazón. Wow. O sea, a pesar de que habías perdonado profundamente, el Señor te dijo, Eso ven, terminó de romper. ven, que te va a mostrar algo más. Eso terminó de romper. Perdonaste, ¿te sientes bien? Eso no es todo. Mira lo que se siente. Ven ahora Wow. ahora a conocer el siguiente nivel. Esto es demasiado fuerte. Y ahí fue que leí en el mundo espiritual, donde no hay sentimientos. Y comencé a entender lo que era un gobierno dentro del gobierno de Dios. Dios mío, señores, miren, esto es demasiado. Prepárense para otra entrega. Las personas les interesa saber cómo pueden seguirte en las redes sociales. Estamos en Instagram como La Ministra Oficial 22, Facebook, Brian La Ministra, YouTube, La Ministra, TikTok, La Ministra. Ahí van a ver un espacio más abierto, más jugoso, porque TikTok es para interactuar en belleza y estamos aquí para servirle. Wow, gloria a Dios. Entender las dimensiones de lo que es la depresión postparto, perinatal. El Señor me dijo, te estoy graduando. Ay, Dios mío, Padre. Te estoy pasando un examen y te voy a graduar. Poderoso. Gloria Bueno, a Dios. ustedes saben que pueden suscribirse a Excelencia Cristiana también, pero lo más importante que siempre me gusta decir es que se suscriba a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Acepta a Jesús. Él es lo más importante. A mí me puedes seguir en Facebook como Joángel Madé Madé y aquí en Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde.